Vamos a estar leyendo Lamentaciones. Vamos a estar en el versículo 3 y hoy vamos a hablar de desesperación, por así ponerlo. Am, yo sé que a veces, siempre todos en alguna parte de nuestra vida hemos sentido desesperación, desesperanza y no sabemos qué hacer. Y, y a veces se siente como que Dios no está ahí, a veces se siente como que no hay respuesta. A veces nos sentimos así, ¿no? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no estás en esta situación? Y como ya escuchamos en la predicación pasada, eh, Jesús no es indiferente a tus problemas y a Jesús le importamos. Pero vamos a estar hablando de desesperación y vamos a ir a Lamentaciones 3. Vamos a estar leyendo Lamentaciones 3, no lo vamos a leer todo, lo vamos a leer hasta el 25 o al 26. Eh, para darles un poco de contexto, Lamentaciones lo escribió Jeremías. Y Jeremías era un profeta de Dios. Y ahorita les voy a dar un poquito más de contexto de lo que estaba sucediendo. Pero Jeremías eh, el libro es de Lamentaciones, tiene 5 libros y cada libro tiene 22 versículos. Y tiene 22 versículos porque al parecer el abecedario, de la A a la Z, el abecedario hebreo tiene 22 letras. No, el único capítulo que no tiene 22 letras es el capítulo 3 de Lamentaciones. Este tiene 66, 3 veces 22. Y lo que muchos estudiosos o teólogos dicen es que lo que el escritor, en este caso Jeremías, lo que te quiera dar a entender es, te quiere hablar del sufrimiento de la A a la Z, como explicándote del sufrimiento que él ha pasado de principio a fin, o el sufrimiento que uno puede experimentar de A a la Z. Entonces, estamos en Lamentaciones y el contexto histórico aquí, el pueblo de Israel otra vez volvió a sus ídolos, otra vez volvió a caer y otra vez Dios mandó a profetas, en este caso a Jeremías, a decirles: Jehová, Dios, el Señor, los va a castigar. Arrepiéntanse. Dejen de hacer lo que están haciendo. Vayan, aléjense de su mal camino, porque si no, el Señor los va a entregar a Babilonia. Empezó a profetizar y en resumen lo podemos ver en Jeremías 25. Pero el mensaje del Señor, el mensaje de Dios va más o menos así. Arrepiéntanse, pero no se arrepintieron. Entonces el Señor les dice que como no se arrepintieron, cuando los entregó a Babilonia, ya después les da el mensaje y les dice que no busquen un salvador, porque no va a haber salvador en su tiempo. Y de hecho son 70 años que van a estar en cautiverio en Babilonia. Y el mensaje en resumen es como: ok, los voy a castigar, arrepiéntanse y no busquen a ningún salvador, nomás espérense. 70 años, en el año, en sus años de vida no van a ver a ese Salvador. Y no es un mensaje muy popular, por así decir, ¿no? Jeremías fue y les dijo: arrepiéntanse, Dios los va a castigar y no busquen esperanza, no la van a obtener hasta después de muchos años, van a ser liberados de Babilonia. Pero entonces lo que hicieron los que estaban en el templo, en cuanto terminó, a Jeremías lo esposaron y se lo llevaron a la cárcel y lo querían matar. Porque le dijeron: tú estás echando mentiras en el nombre del Señor.
Pero la cosa es que Jeremías era el profeta verdadero del Señor y los demás profetas solamente estaban diciendo no nos va a suceder nada porque tenemos al templo de Jehová, tenemos el templo del Señor. De hecho, ellos creían que porque tenían el templo de Dios, a ellos no les podía suceder nada. De hecho, había un canto que decía eso, entre ellos cantaban eso: tenemos el templo del Señor y no nos puede suceder nada. Pero lo que ellos estaban enfocados eran en que tenían el templo del Señor como si fuera un amuleto. Ni siquiera decían tenemos al Señor mismo, tenemos a Dios de nuestro lado. No, tenemos el templo del Señor. Pero Jeremías les decía: hey, arrepiéntanse, va a venir Babilonia. Y si vino Babilonia, se los llevó cautivos. Y ya después el mensaje fue este: arrepiéntanse, Dios los va a castigar, pero en su tiempo no va a venir ningún Salvador hasta después de muchos años. Entonces, es el contexto. Jeremías probablemente escribió Lamentaciones en la cárcel. Y ahorita vamos a empezar a leerlo. Probablemente estuvo muy curioso, como Pablo también, que escribió varias cartas, pues Jeremías escribió Lamentaciones en la cárcel, mientras estaba en la cárcel. Dios... me estoy saltando, me estoy adelantando, perdón. Entonces vamos a empezar a leer Lamentaciones. Y está muy interesante. Y dice el versículo 1: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Y es Jeremías hablando. Me llevó a tinieblas y dejó fuera toda luz. Así se siente Jeremías, ¿no? Dice: volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Wow. Es como, a veces sí nos sentimos, ¿no? Que Dios se ha alejado de nosotros, nos dejó en la oscuridad y todo el día está contra nosotros. Y luego dice: hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos, me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como los que habían muerto hace tiempo. Me cerró con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Wow. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Y déjame continuar leyendo antes de ir a ese punto. Impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos, se escondió como un oso o un león, esperando atacarme. No sé, ¿cuál es tu imagen favorita de Dios? ¿Esa? Que Dios se esconde como un oso esperándote para que salgas y te despedace. Wow, como que imagina, creo que eso lo voy a incluir en mi siguiente canción, ¿no? Pero Jeremías estaba en mucho dolor. Dice: me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. ¿Y de quién está hablando Jeremías? ¿De quién está hablando Jeremías? Está hablando de Dios. ¿Cómo se siente Jeremías en este momento? Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Wow. ¿No es un tanto cruel eso? Poner a alguien como el blanco y estar aventándole flechas. Wow, dice: disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí todo el día, repiten sus canciones burlonas.
Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz. Y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Ya no recuerdo qué es la felicidad, dice en otras traducciones. Wow. Dijo C.S. Lewis acerca de este pasaje que esto es un teólogo enojado en contra de Dios, diciendo cosas, aventando enojo. Y ahí se acaba ya la predicación de hoy, ¿no? ¿No es cierto? Que es el peor mensaje del mundo, ¿no? Sería si aquí se acabara. Pero déjame decirte algo importante. Dios decide incluir este libro en la Biblia. Dios decide, pudo haber editado o quitado esa parte, pero Dios decide incluso estos versos incluirlos en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo te sientes. Porque Dios sabe por lo que estás pasando y Él quiere que sepas que Él sabe cómo te sientes. En cierta forma yo me pongo a pensar, cuando yo he pasado por aflicción que no se compara a lo que estaba pasando Jeremías, yo me pongo a pensar que Dios dice, ok, sí, hijo, tu hermano hace miles y miles de años sufrió igual. Y también me gritó y también se rebeló en contra de mí. Está bien, yo conozco tu aflicción. Yo fuera a tal grado a decir que necesitas expresarte. A veces como cristianos decimos nomás pensar positivo, pensar. Y claro que sí, pensar positivo y más que positivo, estar en gozo. Pero no tiene nada de malo expresarte. No tiene nada de malo gritarle a Dios, Señor, estoy en dolor, ¿por qué no estás aquí? Ayúdame. Pero Jeremías no creía estas cosas, solamente se sentía así. Y más adelante en el pasaje vamos a ver por qué. Y esto es importante, expresarnos hacia Dios. Dice, Él puede con tu duda y tus preguntas. Otro punto, Él puede con tus dudas y tus preguntas. Yo estoy seguro que Él puede con tu duda. Haciendo las preguntas y expresando tus dudas, le estás dando una oportunidad a tu fe para que crezcas. La duda es un paso. Puedes dar pasos hacia atrás, pero si estás en Cristo Jesús, cada paso que des en duda, vas a dar pasos hacia enfrente y tu fe va a crecer. La duda, cuando estás en Cristo Jesús, no es mala, porque simplemente va a hacer que tu fe crezca. Cuando te cuestionas, Dios, ¿de verdad eres fiel? Y de repente viene la bondad, después de una larga espera, viene la bondad de Dios a tu vida y tu fe crece porque miras que Jesús sí es fiel. Entonces no tiene nada de malo la duda, no tiene nada de malo expresarle a Dios lo que sientes. Simplemente lo que dice Jeremías, me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, y está hablando de Dios. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Se esconde como un oso o un león esperándome para cuando salgo masacrar. Y a veces nos sentimos así. Cuando ese problema que tienes en casa ya estaba a punto de solucionarse, todo se cae otra vez. Todo se cae otra vez. Y dices, ahí está Dios esperando con sus flechas para cuando yo esté triunfando me tire una flecha.
Pero igual Jeremías sabía que no era cierto. Y ahorita vamos a ver eso. La fe verdadera crece de expresiones honestas de tu vida, de tu duda, perdón. La fe verdadera crece de expresiones honestas de tu duda. Cuando tú pones a prueba y empiezas a dudar, créeme que Dios puede con tus dudas. A Él no le asustan tus dudas. Pero tus dudas van a hacer que tu fe crezca. Un dolor profundo te llena a un entendimiento profundo. A veces Dios nos va a lastimar para que tengamos un entendimiento de quién es Él. Y ya no seamos un cristiano solamente casual. Un cristiano casual, sino que seamos alguien que desea y necesite a Dios, como lo dice el Salmos 42, como lo escribió David, como el siervo que anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, Dios. Un dolor profundo te lleva a un entendimiento profundo que te hace estar asombrado y te llena de un cristianismo, y te lleva de un cristianismo casual a alguien que desea y necesita a Dios. Alguien que necesita como alguien que ha estado en el desierto sin tomar agua. No solamente casualmente tomas agua, sino deseas con todo tu corazón el agua. Y a veces Dios te va profundamente a lastimar para llevarte en un profundo entendimiento de quién es Él, como lo hizo con Job. Y para que anheles, Dios a veces nos hace así. Quiere que seamos como un hombre con sed de Él, con un fuego en nuestro interior, buscando constantemente de Él y de quién es Él. Y no estar en un cristianismo casual, cómodos, nomás yendo a los domingos, sino toda la semana buscando de Él en oración, leyendo la Biblia, amando al prójimo. Acercarte a Dios también es acercarte al prójimo y amar al prójimo. Está bien lamentarnos, llorar y gritar a Dios, pero siempre hazlo recordando que Él está contigo. Está bien gritarle a Dios: Señor, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿dónde estás? Pero recuerda que Él está contigo. Llora, no importa. Llora por un matrimonio terminado, llora por la enfermedad de tus hijos, a lo mejor por un hijo que se fue. Está bien llorar, está bien sentir el dolor y expresarte con Dios. Y recuerda que Dios siempre está ahí, a tu lado. Escribe tus lamentaciones y díselas a Dios. Escríbelas. De hecho, esa va a ser la tarea del día de hoy. Nunca hay tarea, pero escribe tus lamentaciones, escribe tu dolor, escribe, y no una versión censurada cristiana donde escribas: voy a escribirle a Dios, pero no, escribe lo que salga de tu corazón. Jeremías estaba diciendo que Dios era un oso que lo destrozaba, que Dios le aventaba flechas, que le puso un muro, que lo estaba haciendo comer piedras. Escribe tus lamentaciones, está bien. Y a veces nos sentimos en desesperación. Y déjame decirte, hay dos tipos de pensamientos en medio de la desesperación. Dos tipos de personas, dos tipos de cristianos. El primer cristiano, en medio del sufrimiento y de desesperación, su mentalidad es: Dios es suficiente. Y Él nunca dijo que las cosas iban a ser fáciles.
Jesús prometió que íbamos a tener tribulaciones, pero que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús no dijo que iba a ser fácil. Dios es suficiente y esa es la primera persona, el primer cristiano. El segundo cristiano dice, todo va a estar bien. Todo Dios lo está usando para mi bien, porque lo amo, porque la Biblia lo promete. Él está trabajando en medio de ese problema para mi bien y para su voluntad, para su gloria, como José el soñador que estuvo en la cárcel, pero Dios estaba preparándolo para el reinado en la cárcel. Entonces Dios está trabajando y esos son los dos tipos. Y los dos están bien, pero los dos están parcialmente incompletos. Los dos tipos de pensamiento están bien y la Biblia nos enseña, pero están incompletos. Y Lamentaciones, más adelante en el 24, nos va a hablar más de eso. El primero, Dios no prometió que iba a ser fácil. Él es suficiente. El segundo, Dios está trabajando para bien. Estas cosas malas las va a usar para bien, pero son parcialmente incompletas. Vamos a continuar leyendo. Dice, y ahorita vamos a ver qué es lo que les falta a estas dos. Dice, me dijo el Señor. Perdón, nos quedamos en el 18. Dice, yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Wow. Y sigue aquí Jeremías expresando su sufrimiento. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, y este es uno de los cambios más repentinos, dice, no obstante, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás termina. Grande es su fidelidad. Su misericordia son nuevas cada mañana. Me dijo, el Señor es mi herencia. El Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es mi herencia. Imagínate un pie. Imagínate un pastel partido en pedazos. Un pedazo es la bendición de tus hijos, el otro es la bendición de tus amigos, el otro la bendición de tu ministerio, el otro dones espirituales, el otro prosperidad económica. Y Jeremías dice, yo no tengo ninguno de esos pedazos del pastel. Yo no tengo ninguna, pero él dice, mi porción, mi herencia eres tú. Tiene la mejor parte del pastel. Mi herencia eres tú. Y eso es lo que le falta a estas dos mentalidades. La herencia es Jesús. Y eso es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Jesús es nuestra herencia. No importa todo lo que está pasando en mi vida, no importa que no tengo las demás bendiciones que las demás personas tienen, mi herencia eres tú, Jesús. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Y es muy importante, no podemos controlar lo que se nos viene a la mente.
nuestro pasado doloroso o las cosas que nos suceden, pero sí podemos controlar lo que nos decimos a nosotros, lo que nos recordamos. Y aquí Jeremías dice: me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Dice: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. La salvación que proviene del Señor. Y a veces cuando pasamos problemas, decimos: ya quiero que venga el Señor por mí. Ya quiero estar en el cielo, ya quiero que venga esa salvación. Y sí, va a venir algún día esa salvación. Y Jesús va a venir y nos va a dar la salvación y vamos a estar con Él eternamente. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Pero también aquí en la tierra tenemos esa salvación. También aquí en la tierra tenemos esa salvación de Jesús en nuestras vidas. Me gusta cómo lo pone el Salmos 27:13. Dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Mientras estamos aquí, vamos a ver la bondad del Señor. Mientras estás aquí, Jesús puede entregarte esa salvación que necesitas, esa paz que necesitas, ese amor que necesitas, esa tranquilidad y esa esperanza que solo Él te puede dar. 3 cosas que Dios está trabajando en ti en medio de la oscuridad. Créeme que Jeremías, como lo describe, se sentía muy mal. Sentía que Dios le estaba haciendo todas estas cosas. Pero no era cierto. Él sabía que Dios estaba trabajando en medio de la oscuridad. Una cosa es que Él está persiguiendo sus propósitos. Y como sabemos, los propósitos de Dios para nuestras vidas siempre nos conviene. Dios está buscando su propósito a través de lo que te está sucediendo. Por medio de la oscuridad en tu vida, Él persigue sus propósitos. Él busca su gloria. Él busca hacerte como Jesús cada día más, a que tú tengas el carácter de Jesús, a que tú puedas amar como Jesús. Así que Él está trabajando en medio de la oscuridad. Él está trabajando y buscando sus propósitos, los propósitos de Dios. Él está buscando su gloria y no una gloria egoísta. Su gloria no fue egoísta, porque su gloria hizo que Jesús viniera a morir en una cruz para luego resucitar y darnos la salvación. 2, está purificando tu corazón. En medio del problema, Dios está purificando tu corazón. A veces Dios viene a destruir sueños que tenemos. Y a mí me ha sucedido. Viene y te destruye un sueño que tú decías que era para Dios. Pero cuando lo destruye y tú te desanimas, ahí te das cuenta que en realidad no era para Dios eso que tanto querías hacer. Porque te desanimaste de tal forma que no confiaste en el Señor. Pero si aquello que tú decías que era un sueño de Dios se hubiera roto, tú hubieras seguido adelante, porque supieras que el Señor tiene todo en control. Supieras que no importa en qué área estés sirviendo a Dios, estás sirviendo a Dios. Él quiere que seas
como alguien en el desierto que no ha tomado agua en mucho tiempo. De esa forma Dios purifica tu corazón, te mete en estos procesos que te termina destruyendo a tal grado que eres como alguien con mucha sed. Y ya no eres un cristiano casual, ahora eres alguien con sed constantemente, buscando a Jesús, buscando a Dios, queriendo servir a Jesús. Tercero, te está preparando para que seas de bendición para otras personas. Él te va a herir para que puedas entender y hablar con los heridos. Él te va a herir para que puedas entender y hablar con los heridos. A veces estamos en este momento oscuro y Dios lo utiliza para que tú puedas ir a otras personas y decirles, yo ya pasé por eso. Pero déjame decirte que el Señor estuvo conmigo en todo momento. El Señor no me dejó en ningún momento. Él estuvo ahí en todo momento. Déjame decirlo una vez más, Él te va a herir para que puedas entender y hablar con los heridos. Y así viene la salvación de otros a través de sacrificio. Porque Jesús murió para darnos la salvación a nosotros. Y esa es la realidad de nosotros, de la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que sufrir para darle la salvación al mundo. Entonces muchas veces vamos a ser heridos para poder entender a las personas. Porque a lo mejor yo puedo hablar con alguien, no sé, yo qué sé, que sufrió una muerte y decirle todo va a estar bien, pero a lo mejor yo no he sufrido algo tan fuerte como eso. Y a veces Dios va a aprovechar a lo mejor el que estamos siendo quebrados por nuestras acciones o por Él mismo para enseñarnos estas tres cosas. Para terminar, quiero irme ahí mismo en Lamentaciones, en el versículo 22. En el versículo 22 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. A pesar de la desesperación, a pesar de estar en una cárcel, que la gente cantaba cantos de burla en contra de Jeremías, a pesar de todo esto, Jeremías decidió confiar en el amor del Señor, decir, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás se terminan. Grande es su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Esperaré en Él. Déjame decirte que la desesperación es causada por falta de esperanza. Cuando la esperanza se termina, nos empezamos a desesperar. La desesperación no es causada por el dolor. La desesperación no es causada por el sufrimiento. La desesperación es causada cuando la esperanza se va. Pero déjame decirte, si estás en Cristo Jesús, la desesperación solamente es una ilusión. No existe, no está ahí. Solamente es una ilusión. Jeremías se sentía así, pero él sabía que Dios no era un oso que estaba esperando para destrozarlo y despedazarlo, hacerlo comer piedras. Pero si tú no estás en Cristo Jesús,
Déjame decirte que lo único que hay para tu vida es desesperación. Y la esperanza es tan solo una ilusión. Pero espero que tu desesperación te lleve a Cristo Jesús. Y cuando tu desesperación te lleve a Cristo Jesús, ahora tienes esperanza de verdad. Y ahora la desesperación de tu vida solamente es una ilusión. Jeremías estaba en dolor, diciendo: el Señor me está haciendo esto, Dios mismo me está haciendo todo esto. Pero era una ilusión, porque Dios estaba todo el tiempo con él, apoyándolo. Dios no estaba destruyéndolo como un oso. Dice: me cercó un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Y a pesar de que lloro y grito, cerró mis oídos a sus oraciones. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Esto que estaba escribiendo Jeremías no era cierto. Así se sentía y está bien expresarse acerca así de Dios. Déjame volverlo a decir de otra manera mejor. Está bien expresarle a Dios tu dolor. Lo otro no que dije, lo dije un poco mal, pero está bien expresarle tu dolor a Dios. Dios no le estaba haciendo esto a Jeremías. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Pero ¿sabes quién sí sufrió esto? ¿Sabes quién Dios sí fue como un oso y que destruyó? Jesús le hizo esto a su Hijo, a Jesús. Él sí destruyó a Jesús. Él sí castigó y puso toda su ira en contra de Jesús. Él sí fue como si le estuviera dando lanzas. Él castigó a Jesús en tu lugar. Porque déjame decirte, nuestra naturaleza es tan mala que estamos constantemente pecando en contra de Dios. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos pecado y pecado en contra de Dios hasta que se acabe la humanidad o hasta el fin de los tiempos. Pero Jesús tomó todo ese pecado y murió en la cruz para pagar esa deuda eterna. Dios puso todo el peso de su ira en contra de su Hijo, porque Él iba a morir por nosotros, porque Él murió por nosotros, por amor. Y solamente déjame terminar con eso. Por el sacrificio de la cruz ahora nosotros tenemos esperanza. Y la desesperación en nuestra vida solamente es una ilusión. Tenemos esperanza y si te sientes desesperado, está bien, exprésale tu dolor a Dios, habla con Él. Él no le tiene miedo a tus dudas o a tus preguntas. Él siempre va a estar contigo. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y Él lo va a hacer. Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Espero que te lleves esto en tu corazón. Recuerda, cuando te sientas desesperado, no es porque tienes dolor en tu vida, no es porque estás en un lugar de oscuridad, es porque has perdido la esperanza. Pero si estás en Cristo Jesús, tú sabes que hay esperanza muy dentro de tu corazón y tan solo se va a desvanecer esa desesperación porque era momentánea, porque estamos en la esperanza que es Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie
y vamos a estar un momento en oración, meditando en su palabra, cantándole al Señor.